Muy buenos días, hermanos. Me da mucho gusto poderles recibir aquí en esta mañana, 6 de diciembre, en la cual estamos gozosos, alegres ante el Señor por un día más de vida y por permitirnos tener este tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Les voy a pedir que abran sus Biblias en 2 de Corintios 12. La segunda carta a los Corintios, capítulo 12, y me sigan con su vista en el versículo número 9. Segunda a los Corintios 12, 9. Y la palabra del Señor dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es por su gracia que estamos aquí, es por su gracia que podemos ser llamados hijos de Dios. Así que les voy a pedir que en actitud de oración inclinen sus rostros y vamos a escuchar este canto titulado Es por gracia, es por su gracia, para poder meditar en este hermoso regalo que hemos recibido por parte de nuestro Dios. Les pido que inclinen sus rostros y en actitud de oración meditemos en estos versos, dando gracias a Dios por su maravillosa gracia. Cuando nadie me ve en la intimidad, no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie, y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección, y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Amado Dios, gracias, Padre, porque es por tu gracia, Señor, que estamos aquí. Es por tu gracia, Señor, que hemos sido llamados para servirte. Gracias, Padre, por ese amor derramado día a día en nuestras vidas. Te rogamos, Padre, que nuestro corazón
que nuestra mente y todo lo que somos, Padre, sea siempre enfocado en esa gracia, Padre, inmerecida, en ese regalo que nos permite presentarnos delante de ti. En reconocer, Padre, que en nuestras debilidades tu poder se perfecciona, que en nuestras luchas, Padre, podemos ser espectadores en primera fila del gran amor y misericordia que tienes para tus hijos. Te rogamos, mi Dios, que dirijas este tiempo y sigas hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Ahora les pido que, puestos en pie, entonemos unas alabanzas a nuestro Dios. Buenos días, hermanos, mucho gusto de estar aquí otra vez de nuevo con ustedes. Hoy vamos a cantar a nuestro Dios en este maravilloso día, pero más maravilloso aquel que nos ha salvado del pecado, aquel que nos ha salvado de toda iniquidad, y vamos a cantar y vamos a decir cuán maravilloso es. Admírame cuál
el cual se me hace muy especial, ya lo he dicho varias veces en esta capilla, en estas capillas, y pues queríamos cantarla porque esta es la última semana que nos queda, ya nos vamos a nuestras casitas, los maestros se quedan, perdonen, tienen más trabajo, pero pues esta canción es para dar la gloria y honra a Dios y venir rendidos hacia Él. Creo que es inexplicable lo que me hace sentir esta canción. Y pues bueno, hermanos, cantemos y canten conmigo A ti sea la gloria. Amén. Gloria a Dios por este tiempo de alabanza que sin duda es un bálsamo para nuestras vidas, para nuestros corazones. Y ahora
vamos a prepararnos para recibir este alimento espiritual por medio de la palabra de Dios. Así que vamos a Daniel 9, vamos a leerlo todos juntos. Daniel 10. Vamos a leerlo todos juntos, Daniel 10. Y vamos a hacer esta lectura alternada, es decir, yo voy a comenzar en el 1, ustedes me acompañan en el 2 y nos unimos en el 21, Daniel 10. ¿Estamos listos, hermanos? Muy bien, la palabra del Señor dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Beltasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro ufaz. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, la cual sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablare, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré la fuerza y dije: hablé, mi Señor, porque me has fortalecido. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Muy bien, ahora les voy a pedir que tomen sus lugares y vamos a recibir a nuestro pastor que el día de hoy nos trae el mensaje. Adelante, hermano, Dios le bendiga. Buenos días a todos, me da mucho gusto poder estar aquí
con ustedes y compartir el mensaje de la palabra. Mantengan su Biblia abierta allí. Para quienes no me conocen, pues soy el pastor Amaro, pastor de la Iglesia Bautista Estrella de Belén de la Ciudad de México, y pues también tuve la bendición de estudiar en este seminario hace algunos cuantos años, y yo sé lo que es ser estudiante y lo que a veces se sufre, y precisamente por eso es que decidí compartir con ustedes un mensaje sobre Daniel 10, porque hay veces que enfrentamos diferentes situaciones que no son muy agradables, que son difíciles, cuando uno tiene que dejar su casa y entonces venir aquí y estudiar y, en fin, todo lo que ustedes saben que tienen que hacer. Hay veces que uno se encuentra en luchas difíciles, hay veces que uno tiene problemas y precisamente por eso es que yo elegí este pasaje para compartir con ustedes. Cuando yo llegué al seminario hace muchos años, hablé con el pastor, que era mi pastor en ese momento, en León, en la ciudad de León, Guanajuato, y le dije: pastor, yo siento que debo de ir a estudiar al seminario. Y el pastor me dijo: mira, yo ya estaba esperando que me dijeras eso desde hace varios meses. Y entonces yo me emocioné porque pensé, bueno, él me va a apoyar y había que firmar algunos papeles y él tenía que darme su respaldo, etcétera, etcétera. Y entonces él me dijo: nada más quiero decirte una cosa. En ese entonces yo era el ministro de adoración de esa iglesia, de la PIB de León. Y él me dijo una cosa, me dijo: te voy a decir una cosa, si tú te vas, te fuiste. Eso significa que no vas a recibir ningún solo peso de apoyo de parte de la iglesia. Eso significa que no tienes ningún compromiso de regresar con nosotros cuando termines. Y eso significa que vas solo. Y obviamente cuando él me dijo esas palabras, pues yo dije: ¿y ahora qué hago? Ustedes no están para saber esto, ni yo para contarlo, pero yo tenía un hijo y una esposa. Gracias a Dios, solo una. ¿Y cómo le iba a hacer para mantenerlo si ya no iba a poder tener un ingreso de parte de la iglesia? Entonces, además de eso, tenía que pagar la colegiatura y era una situación muy complicada. Pero yo dije: bueno, pues si Dios me llamó, Él verá cómo le hace. Y entonces llegué aquí. Y los primeros meses fueron meses muy difíciles, de muchas carencias, muchas carencias, muy complicadas. Y recuerdo muy bien, en alguna ocasión yendo hacia la casa de mis suegros que vivían por ahí más al norte, yo iba pensando y orando: Señor, ¿y cómo le voy a hacer? Habíamos sacado un coche y que estábamos pagando, porque obviamente en ese momento podíamos hacerlo, con el trabajo de mi esposa y con el mío, pero ahora ni mi esposa tenía trabajo, ni yo tampoco, y estábamos aquí en el seminario y teníamos que pagar colegiaturas y el coche y la comida y el bebé y muchas cosas. Y yo oraba y le decía a Dios: no veo solución para esto y tal vez voy a tener que dejar el seminario y entonces ponerme a trabajar en algo, porque no veo de dónde se va a solucionar este problema. Y bueno, Dios fue bueno y yo logré terminar y Dios nos bendijo de muchas maneras, muchas veces. Y por eso quiero compartir con ustedes esto, porque tomar la decisión de seguir al Señor, de obedecerle, de obedecer su llamado y de dejar lo que sea que ustedes hayan dejado para hacer lo que Dios les llamó a hacer, pues conlleva complicaciones, sufrimientos, dolores, tristezas, carencias económicas y muchas otras cosas más. Y creo que este pasaje nos habla un poco al respecto de eso y quiero compartirlo con ustedes. Para que tengamos un contexto rápido del pasaje, Nabucodonosor era el rey de Babilonia que destruyó el templo, que se llevó cautivos a muchos muchachos, entre ellos a Daniel y a sus amigos. Ustedes saben esto perfectamente. Y a partir de que Daniel llegó a ese lugar en Babilonia, él empezó a orar
para que Dios le concediera la bendición un día de ver cómo se restauraba Jerusalén y cómo podía regresar él y los suyos a este lugar. Y para estas alturas de la historia, en el capítulo 10, había algunos indicios de que esto pudiera pasar. Y de pronto Dios le da una visión a Daniel que pareciera indicar que echaba a perder todo el plan de volver a Jerusalén, de volver. Y entonces él se preocupa y bueno, pues ya leímos todo lo que sucedió ahí en ese momento. Para este punto, pues Daniel ya no era un muchacho, era un hombre de más o menos unos 80 y tantos años de edad y llevaba 7 décadas orando por lo mismo. ¿Se imaginan eso? 7 décadas clamando a Dios por algo que él necesitaba que Dios hiciera y pareciera como que nada sucedía, nada pasaba y él seguía orando. Quiero compartir con ustedes 3 cosas de este pasaje que nos pueden ayudar a poder mantenernos firmes en la fe, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles, cuando enfrentamos situaciones que pareciera ser que no cambian y que Dios no está haciendo nada en ellas. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en la fe? Y la primera cosa que quiero compartir con ustedes es lo que encontramos en los versos 10 y 11. Dice el 10 y 11, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Esta otra versión dice: Daniel, eres muy precioso para Dios. Y eso es lo primero que quiero que ustedes sepan, muchachos, que Dios se preocupa por ustedes más de lo que ustedes mismos se preocupan por ustedes. Dios los ama más de lo que ustedes mismos se aman. Dios los considera valiosos más de lo que ustedes mismos se consideran a sí mismos valiosos, porque a veces nuestras inseguridades, nuestros problemas, nuestras circunstancias nos hacen pensar: no, pues Dios no se ocupa de mí, no valgo, no soy bueno para esto, no soy bueno para esto otro, y entonces nos creemos las mentiras del enemigo. Pero lo primero que le dice Dios a Daniel cuando se enfrenta a esta visión es: varón muy amado. Y yo no sé si en el tiempo que ustedes llevan en el seminario se han sentido muy amados por Dios o no, pero si no, sépanlo, porque son muy amados por Dios. Dios los ama y Él quiere ocuparse de ustedes en todos los sentidos. Si hay situaciones emocionales, si hay situaciones espirituales, si hay situaciones materiales que les preocupan a ustedes o que los están complicando, tienen que recordar en primer lugar que son muy amados para Dios, que son muy valiosos para Dios. Eso es lo primero que necesitamos saber, que somos valiosos para Dios sin importar el pasado, las heridas, el sufrimiento. Él se ocupa por nosotros. Y no hay nada que ustedes puedan hacer para que Dios los ame más. Dios no los va a amar más si sacan 10. Saquen 10 porque quieren honrarlo a Él, pero Él no los va a amar más por eso. No los va a amar más si ustedes oran más. Oren porque necesitan estar en comunión con Dios, pero no porque necesiten la aceptación de Dios. Dios ya los ama de tal manera que estuvo dispuesto a dar la vida de su Hijo en la cruz. Dios los ama. Entonces no hay nada que ustedes puedan hacer para que Dios los ame más. Pero tampoco hay nada que puedan hacer para que Dios los ame menos. Él los ama con toda la intensidad posible, se preocupa y se ocupa de ustedes, y por eso le dice a Daniel: eres muy valioso, eres muy precioso para mí. Cuando nosotros entendemos que Dios nos ama como un padre que ama a sus hijos, entonces podemos ver cómo Dios se ocupa de nosotros más de lo que nosotros mismos nos preocupamos por nosotros. Entonces, no se dejen engañar por el enemigo cuando lance sus dardos a nuestra mente, haciéndonos pensar
que Dios ya se olvidó, que no le importamos, que no se ocupa de nuestras necesidades, que mira cómo está la situación y yo no veo que Dios haga nada. No se dejen llevar por esos pensamientos, porque es el enemigo queriendo destruirlos, queriendo dañar la obra del Señor, queriéndoles hacer pensar que no son valiosos, pero sí lo son, y eso es muy importante. Dios le dijo varón muy amado, pero también le dijo está atento a las palabras, ponle atención a Dios, enfócate en Dios, concéntrate en Él, no dejes que todo lo que implica estar en el seminario te desenfoque de lo que es realmente importante, porque es más importante que ustedes cultiven una relación íntima con Dios que sacar 10 en una materia. No estoy queriendo decir que no cumplan con sus responsabilidades, al contrario, si Dios los llamó, lo que se espera es que ustedes cumplan. Pero más allá de eso, es importante que ustedes cultiven una relación íntima y personal con Dios, y se los digo por experiencia, a veces no pasa en el seminario, a veces no pasa, porque hay muchas cosas que hacer, porque hay muchos distractores, porque hay compañeros, porque hay tareas, porque hay responsabilidades que cumplir, porque hay que ir a la iglesia en donde estoy sirviendo, porque hay que hacer 1000 cosas, y entonces dejo mi tiempo a solas con Dios como último recurso. Segunda cosa importante, Dios está haciendo más de lo que tú entiendes. Vean lo que dice el verso 12. Entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. ¿Cuáles son las circunstancias de su vida por las cuales, que les preocupan? ¿Cuáles son las situaciones que no les dejan estar en paz hoy? ¿Cuáles son esas cosas que ustedes piensan, si Dios hiciera algo en esta área de mi vida, si Dios me diera lo que necesito, si Dios me sanara, si Dios tocara la vida de mi familia, si Dios hiciera algo en la iglesia? ¿Qué es eso que les preocupa tanto y en donde aparentemente nada está pasando, nada está cambiando? Porque lo que dice este pasaje es que Dios está haciendo más de lo que nosotros entendemos y más de lo que nosotros sentimos que está pasando. A lo mejor algunos de ustedes han estado orando por muchos años por algo, por alguna situación, a lo mejor por un familiar que no es creyente, a lo mejor por un enfermo, a lo mejor por un anhelo, por cualquier cosa. Y parece ser que nada pasa. Y parece ser que las circunstancias se ponen todavía más complicadas. Lo que Dios sigue diciendo es que Él está trabajando. Y el enemigo viene a nosotros y nos susurra en el oído, ¿y para qué sigues orando si mira cómo están las circunstancias? Nada pasa, nada cambia, todo sigue igual, las cosas van peor, no tiene ningún sentido que tú sigas orando, que tú sigas clamando al Señor. Mira, ni caso te hace. Si Él quisiera hacer algo, ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Todas esas cosas son cosas que el enemigo nos susurra al oído y que nosotros empezamos a creer y dejamos que se aniden en nosotros, y entonces nos empiezan a apartar de una comunión íntima con Dios y nos dejamos de orar y dejamos de hacer lo que es nuestra responsabilidad en nuestra vida espiritual. Pero lo que Dios dice es que desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada. Ahora déjame preguntarte, ¿así oras tú? Buscando entender la voluntad de Dios,
humillándote delante de Él? ¿O estás orando con soberbia diciéndole, Dios, necesito que hagas esto y esto y esto en mi vida, porque aquí el que manda soy yo y tú eres mi sirviente? Lo que le dijo a Daniel fue, desde el primer día que tú empezaste a orar en estas condiciones, buscando entender y buscando humillarte delante de Dios, tu petición fue escuchada. Si ustedes han estado orando así, su petición fue escuchada, y aunque no vean el resultado hoy, eso no significa que Dios no está haciendo nada. Eso no significa que Dios no está obrando. Necesitas entender que desde la primera vez que oraste, Dios escuchó tu clamor. Y lo que Dios anhela es que nosotros oremos y vayamos a Él y le digamos lo que necesitamos y derramemos nuestro corazón y le digamos absolutamente todo lo que hay allí, lo que nos preocupa, lo que nos aflige, lo que nos alegra, todo a Dios. Y lo que Él anhela es que seamos persistentes. ¿Cuántas veces empezamos a orar por algo y a la semana ya se nos olvidó y ya lo dejamos ahí y ya nunca más volvimos a orar por eso? Hasta que nos volvemos a acordar cuando vuelve a surgir la situación. Lo que Dios quiere es que seamos persistentes, que vayamos a Él y le digamos lo que necesitamos. Y cuando llegamos al verso 13, observen lo que ahí dice, un dato muy curioso. Durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Exactamente los mismos días que Daniel había estado en ayuno y oración. ¿Quién era este espíritu príncipe del reino de Persia? Pues era un demonio, era una fuerza satánica que obviamente no quería que Dios hiciera lo que iba a hacer. Necesitamos recordar que hay un ejército del mal tratando de dañarnos, de destruir la obra del Señor, y lo va a hacer de la manera menos pensada para nosotros. Lo va a hacer anidando en nuestro corazón ideas que no son correctas, sentimientos, pensamientos. Lo va a hacer usando a personas, incluso personas que aparentemente son muy cercanas a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. El enemigo quiere destruir su obra, él los quiere destruir a ustedes, y lo va a hacer alejándolos de una relación con Dios, apartándolos de Él. Es triste pensar en la cantidad de compañeros míos, excompañeros míos del seminario, que hoy están divorciados. ¿Por qué? Porque el enemigo se empeñó en destruirlos y ellos descuidaron su vida y en algún punto dado terminaron separados. Nosotros tenemos una responsabilidad grande porque hay personas que están bajo nuestro cuidado y no podemos darnos el lujo de separarnos un solo momento de Dios, porque en cuanto le demos una rendija al enemigo, Él la va a aprovechar. Él la va a aprovechar, lo va a hacer aquí en el seminario con ustedes. Lo va a hacer teniendo un pleito con alguien más, o con algún profesor, o con algún directivo, o lo va a hacer a través de la pornografía, o lo va a hacer a través de algún otro pecado, o lo va a hacer a través de un disgusto con alguien, o a través de una carencia económica en la que ustedes piensen, pues Dios no hace nada. Él quiere destruirlos. Y lo va a lograr si ustedes se lo permiten. Pero no lo va a lograr si ustedes se humillan y claman al Señor y buscan su dirección. Dios está librando batallas en nuestro favor que nosotros desconocemos. Y es más fácil pensar que Dios no está haciendo nada a pensar que Dios está peleándose con todos los demonios que Satanás ha enviado para fastidiarnos la vida. Él está peleando nuestras batallas. Y la realidad es que Él siempre está trabajando alrededor de nosotros de muchas maneras, aun cuando nosotros no lo veamos.
No sé cuál es el problema por el que cada uno de ustedes está atravesando, no sé cuál es la situación que están enfrentando, pero tienen que recordar esto: el enemigo quiere destruirlos, pero el Señor está peleando la batalla. Si nosotros creemos eso y confiamos eso, podremos mantenernos firmes en la fe a pesar de las circunstancias que parecen no cambiar. Entonces, cada vez que ustedes tengan la tentación de pensar que Dios no está haciendo nada al respecto de ese problema o de esa situación, recuerden este pasaje. Recuerden que Dios está haciendo más de lo que podemos ver o de lo que podemos entender. Y entonces persistan en la oración. Sigan doblando las rodillas, sigan manteniéndose firmes para que, así como Daniel, puedan seguir confiando en que un día la respuesta llegará. ¿Qué hizo Daniel? Oró y luego siguió orando y luego siguió orando. ¿Y qué es lo que vio? Nada. Es más, ustedes se acuerdan que por orar lo echaron con los leones, ¿cierto? Fue por orar. Cualquiera hubiera dicho, no, pues mejor no oro por 30 días. Al fin la ley esta dura 30 días y ya luego nos ponemos a mano, Señor. Pero él dijo, ¿por qué voy a hacer eso? Se mantuvo firme en su fe, siguió adelante, siguió orando, siguió buscando al Señor, y entonces Dios respondió. Ahora, solo por el hecho de que tú no veas que nada cambia, eso no significa que Dios no está haciendo algo. Hay guerras peleándose a tu alrededor. Dios está peleando batallas a tu alrededor. Y tienes que confiar en que Él está a cargo y que Él un día va a hacer lo que quiere hacer. La verdad es que tirar la toalla es muy fácil. Es lo más sencillo. Yo ya me cansé, adiós, bye. Pero eso tiene sus consecuencias. Eso tiene sus consecuencias. Y son terribles. En tercer lugar, es increíble que al principio hayamos leído ese pasaje que leímos, porque justo es de lo que hablamos en este tercer punto. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Este es un principio del Nuevo Testamento. Pablo dijo que el poder se perfecciona en su debilidad, y lo dijo con toda razón. Le pidió al Señor que quitara su aguijón muchas veces, y el Señor le dijo, tú no necesitas que yo te quite nada, tú lo que necesitas es descansar en mi gracia, dijo el Señor. Y me acuerdo que cuando yo era adolescente, hace muchos años, tuve la oportunidad de jugar fútbol americano. Y entonces yo estaba muy emocionado porque iba a ser el primer día de entrenamiento y había varios muchachos amigos de la calle donde yo vivía que estábamos en el mismo equipo, entonces pues nos íbamos a ir todos juntos al entrenamiento. Era el primer entrenamiento de toda la temporada y yo estaba esperando ansioso que llegara el día. Finalmente el día llegó, llegamos, fuimos al entrenamiento y ese día nos pusieron un entrenamiento como nunca antes yo había sentido. Una cantidad de esfuerzo físico brutal. Me dolía todo, me dolían partes del cuerpo que yo ni sabía que existían, me dolían hasta los cabellos. Algunos de mis compañeros vomitaban del esfuerzo, se desmayaron dos. No, fue una cosa brutalmente terrible. Y cuando por fin terminó, yo le di gracias a Dios y entonces, pues vámonos. Me subo a la bicicleta porque el campo estaba a unas cuantas calles de mi casa y entonces me subo a la bicicleta y cuando trato de dar la primera pedalada, las piernas no me respondían. Y yo sentía así que todo me temblaba, todo, y no podía sostenerme en pie. Entonces dije, bueno, me voy a bajar de la bici y voy a caminar. Cuando me bajo de la bicicleta, mis piernas no me sostuvieron y me caí al piso de la cantidad de esfuerzo que habíamos hecho. El cansancio era mucho. Y entonces yo dije, ¿y ahora cómo le hago?
Pues otro de mis amigos de la calle donde vivíamos llevaba su avalancha. A lo mejor ustedes que son muy muchachitos no saben qué es eso, ¿verdad? Pero otros sí saben lo que es una avalancha. Una avalancha era una tabla con unas ruedas y un volante, básicamente. Entonces me dijo, pues súbete y te jalamos. Imagínense qué vergonzoso, que yo no podía ni regresar a mi casa. Entonces me subieron a la avalancha y me llevaban así jalando con un lazo hasta que finalmente llegamos a la casa. ¿Por qué les cuento esto? Porque a veces así nos sentimos, sin fuerzas para seguir adelante. Enfrentamos problemas, dificultades económicas, dificultades de salud y toda clase de situaciones difíciles. Y sentimos como que ya no hay fuerzas para seguir adelante. Seguimos como que no podemos más. Sentimos como que ya no hay con qué seguir adelante. Y sentimos que no podemos más y no podemos resistir. Y en ese punto es exactamente donde la presencia y el poder de Dios se hacen presentes para nosotros. Pero el problema es que como queremos parecer muy fuertes y muy firmes, como queremos parecer que no pasa nada. De hecho, no entiendo por qué a la mayoría de los cristianos quieren dar esta idea de que todo está bien y de que nunca hay problemas y de que todo está cool y ya. No. Mientras no abracemos esta debilidad, mientras no aceptemos que necesitamos la ayuda del Señor, mientras no aceptemos que no podemos con todo, no vamos a poder experimentar plenamente su fuerza. Vean lo que dice el verso 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. El gran Daniel está diciendo esto, el hombre que había pasado 70 años orando, el hombre que se había metido en un foso de leones, estaba diciendo, no me quedan fuerzas. Pero nosotros somos orgullosos y decimos, no, yo estoy bien, no pasa nada, todo va bien. No, mientras no reconozcamos esa necesidad, no vamos a gozar de la bendición de ver la fuerza del Señor obrando en nuestro favor. No sé con qué cosa estén luchando cada quien, pero es tiempo de doblar las rodillas y de reconocer, Dios, te necesito más que nunca. Mi fuerza se ha ido, casi no puedo respirar. Y entonces viene el verso 18 y vean lo que dice. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. ¿Quién es el que tenía semejanza de hombre? Jesús. ¿Y qué hizo? Lo tocó y al tocarlo lo fortaleció. Y tal vez no te has dado cuenta, pero posiblemente lo que necesitas es un toque de Dios. Que te ayude a volver a confiar, que te ayude a volver a esperar, que te dé la fuerza que necesitas para seguir adelante, que te ayude a que tu fe sea restaurada, un toque para ponerte de pie y seguir adelante, un toque para volver a creerle a Dios. Porque no basta creer en Dios, hay que creerle a Él todas las promesas que Él dijo para nosotros. Un toque de la presencia de Dios y todo puede cambiar. Y entonces llegamos al verso 19, que es un tremendo verso. ¿Qué dice ahí? Y me dijo, otra vez reiterando lo mismo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, dice Daniel, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. ¿Lo ven? Dios quiere darte fuerza para seguir adelante, fortaleza para continuar, a pesar de que las circunstancias digan que esto está difícil, que esto no se puede, que esto es doloroso. A pesar de todo eso, Dios quiere decirte, tú eres muy valioso, tú eres muy precioso, tú eres muy amado.
y yo estoy listo para ayudarte. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Seguir adelante, seguir confiando en el Señor, seguir doblando las rodillas cada mañana y decirle: Dios, aquí está mi vida, haz de ella lo que necesites hacer. Y cuando hacemos eso, Él lo hace. Él lo hace. Así que, muchachos, yo espero que esto pueda animarlos, pueda alentarlos, pueda fortalecerlos, pueda hacerles saber cuánto les ama Dios y lo interesado que está Él en que ustedes estén bien. No bien en sus propios términos, porque a lo mejor para ustedes estar bien es una cosa y para Dios posiblemente es otra, pero en los términos de Dios, que es lo más importante. Y entonces Él está diciendo: tú eres muy precioso, tú eres muy amado, yo estoy trabajando aunque tú no lo veas, y mi poder se perfecciona en tu debilidad, y mi fortaleza va a llegar a ti cuando más la necesites. Así que decídanse a mantenerse firmes en su fe, aun cuando las circunstancias nos hagan pensar que todo está perdido o que todo es difícil. Pues sí es difícil, ¿verdad? Eso no lo podemos negar. Muchas cosas tenemos que enfrentar, difíciles. Pero el Señor está con nosotros. Él ha prometido que estará con nosotros, ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Todos. Así que podemos descansar en esa verdad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque podemos aprender del ejemplo de Daniel, cómo poder mantenernos firmes en la fe, especialmente cuando enfrentamos dificultades, cuando vemos que las circunstancias son duras, cuando tenemos problemas y cuando hay situaciones que no están en nuestro control. Hay quienes deciden tirar la toalla y hay quienes deciden seguir adelante. Hay quienes deciden confiar en ti, Señor, como lo hizo Daniel. Creer que tú harás la obra. Y cuando nos sentimos débiles en nuestra fe, cuando nos sentimos flaquear, tú estás allí para fortalecernos, para animarnos, para bendecirnos y ayudarnos. Yo te pido que hagas eso, Señor, con la vida de cada uno de los que están aquí en esta mañana, cada uno de los que estén observando, Señor, este mensaje. Tú conoces bien cuáles son sus luchas, cuáles son sus pruebas, cuáles son sus angustias, sus dolores, y yo sé que tú vas a responder a su debido tiempo, conforme a tu voluntad. Pero mientras tanto, fortaléceles para que puedan seguir avanzando, seguir caminando tomados de tu mano, creyéndote a ti, confiando en ti, esperando en ti, porque tú nunca llegas tarde, Señor. Ayúdanos a recordar que hay una lucha que se está librando en favor nuestro, Señor. Ayúdanos a recordar que el enemigo nos quiere destruir, para que entonces no le demos ni la más mínima oportunidad de hacerlo, para que no le demos ninguna oportunidad de entrometerse en nuestro camino, porque nosotros estamos buscando tu rostro cada mañana y siendo fortalecidos por tu poder. Ayúdanos a cultivar una vida espiritual tan saludable, tan firme, que podamos tener el discernimiento para ver cuando el enemigo está atacando nuestras vidas y poder defendernos. Gracias, Señor, por la vida de todos aquí. Gracias por tu palabra que nos enseña, nos anima y nos alienta. Bendice a cada uno, Señor, según tu voluntad, según tu benevolencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por este hermoso mensaje. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Vamos a dar paso a los avisos y anuncios. No tenemos avisos. A nuestra hermana Eli sí.
Muy bien, pues gracias hermana y pongamos atención en lo que nos comparte nuestra hermana Eli. Y vamos a finalizar este tiempo para dar paso a nuestras clases y demás con una oración. Oremos. Amado Dios, gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor por este tiempo que nos anima, Señor, que nos permite recobrar fuerzas y mantenernos enfocados en ti, Señor. Te rogamos que dirijas este tiempo y que nos permitas, Padre, seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir gozándonos en lo que tú estás haciendo y en lo que tú harás en cada una de nuestras vidas. Te rogamos, mi Dios, que dirijas también a nuestros maestros y, Padre, tú seas con los que nos ven en la transmisión de Facebook, que tú les bendigas, Padre, y les permitas, Dios, seguir escuchando tu palabra y creciendo en ella. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, amén. Estamos despedidos, hermanos.